Análisis de la imagen. Artista, Artemisia Gentileschi. Obra, Judith decapitando a Holofernes. Segunda versión. Técnica, es una pintura al óleo sobre madera. Material, óleo y lienzo. Medidas, 199 por 162 centímetros. Año, 1620. La obra se encuentra en la Galería de los Uffizi en Florencia, Italia. Biografía del artista. Artemisia Gentileschi nace el 8 de julio de 1593 en Roma y fallece hacia el año 1654 en Nápoles. Su producción artística se encuadra dentro del barroco italiano. Su padre fue el pintor Orazio Gentileschi y su madre fue Prudencia Montone, que murió cuando ella era muy niña, por lo cual Artemisia pasó toda su niñez y la adolescencia con su padre y aprendió a pintar. Tanto ella como su padre fueron influenciados por el arte del pintor italiano Caravaggio. Ella es una de las escasas mujeres que pueden acceder a la actividad artística al ser hijas de artistas. Con apenas 18 años, vive un episodio que trastocará su vida por completo. Es violada por Agostino Tozzi, su maestro, quien además era amigo de su padre. A pesar de ser la víctima, fue torturada para intentar que su declaración cambiase, algo que no ocurrió. En la sentencia se recoge el exilio de Taxi y 1 año de prisión. Tras este episodio, contrae matrimonio y se marcha a Florencia. Fue aceptada en la Academia del Arte del Diseño, la misma institución por la que pasó Miguel Ángel. Tras establecerse y posteriormente en la ciudad de Roma, viajará a otras ciudades como Venecia y Londres. En sus obras es frecuente la representación de mártires y grandes figuras femeninas, como Judith, Susana o Lucrecia, en esa búsqueda por reflejar el sufrimiento que la mujer padecía en aquella época, sometida al yugo masculino. Por todo ello, Artemisia es vista como un gran ícono dentro del feminismo. Versiones de la misma pintura. A la izquierda podemos ver la primera versión de Judith decapitando a Holofernes de los años 1611 y 1612. Esta está alojada en el Museo Nacional de Capodimonte en Nápoles, en Italia. Y a la derecha, la segunda y mejor versión que fue hecha en 1620. Esta se ubica en la Galería de los Uffizi en Florencia, Italia. Plan, análisis formal de la obra. Artemisia Gentileschi fue influenciada, como se había dicho, por el artista Caravaggio. Utilizó el color, especialmente la técnica del claroscuro, que se centra en los contrastes de la oscuridad y la luz. En términos de elementos artísticos, estos contrastes de valor de color también crean un efecto dramático en el tema, aumentando el realismo. En Judith, Skilling Holofernes, el fondo es más oscuro que las figuras en primer plano, que aparecen resaltadas como por un foco que está fuera de nuestra vista y está causando sombras descarnadas. En cuanto a la composición, observamos con claridad cómo los brazos de Judith nos dirigen directamente al rostro desencajado de Holofernes, tratando así de un eje unidireccional. La violencia solo se ejerce en un sentido. Si lo comparamos con la pintura de Caravaggio que se encuentra arriba, este eje no está tan remarcado y las expresiones de los rostros son totalmente diferentes, presentándose a Holofernes casi como una víctima y siendo la criada ahora anciana la ideadora de toda la acción. Descripción de la obra. Podemos ver a la derecha de la composición donde está la mujer, grande, fornida, vestida de un color dorado. Su cabello está recogido en trenzas.
Se incline hacia su lado izquierdo mientras está en el vigoroso acto de decapitación. Si miramos a la mujer elegante y la cabeza del hombre, su mano izquierda está en el lado de su cara y sus dedos parecen estar agarrados a su cabello. Podemos ver su cabello a través de sus dedos para mantener su cabeza firme, mientras ella agarra la espada en su mano derecha y gira su muñeca para cortarle el cuello. A la derecha, un poco más al fondo, está su esclava, que se representa como una mujer joven. Lleva un vestido azul oscuro y su cabello está recogido en una envoltura blanca para la cabeza. Ella está mirando hacia abajo, hacia el moribundo, Holofernes, cuyo brazo derecho se levanta mientras él lucha. Su mano semiapretada está justo debajo de su barbilla. Ella tiene sus dos manos en su cuerpo para sostenerlo. Al hombre que van a decapitar está acostado en una cama con sábanas blancas y una manta de terciopelo rojo y una sábana blanca sobre su cuerpo. Su cabeza se vuelve hacia nosotros, los espectadores, y cuelga casi sobre el borde de la cama en el primer plano de la composición. La hoja larga de la espada está debajo de su barbilla y mira hacia abajo a la derecha de su cabeza, que es nuestra izquierda. Aquí varios chorros de sangre, así como extensiones de la hoja de la espada, se arrastran más abajo de la cama hacia el suelo, que está fuera de la vista compositiva. También hay rociamiento de sangre del cuello de Holofernes y manchando las sábanas debajo de su área desnuda de los hombros. Análisis estilístico. Se da un ajuste de cuentas en razón de la agresión sufrida por Artemisia. Holofernes, representado como un tirano, recordemos, actúa como el símbolo de su violador. Recordemos que en la Biblia Judith es considerada una heroína. La obra nos viene a decir que es la mujer la que restaura el orden tras el caos de la tiranía. Es una heroína sola, con ayuda de otro personaje femenino, la que pone las cosas de nuevo en su sitio. Y de alguna manera u otra, es este el mensaje altamente feminista que nos quiere presentar Gentileschi en Judith decapitando a Holofernes. Técnica casi perfecta en la que la pincelada está al servicio de un realismo abrumador, que estremece al espectador por muy preparado que esté anímicamente para enfrentarse a la escena. Su manejo del color y de las luces y las sombras es casi perfecto. Análisis temático. Color. Se da una fuente de luz versus las sombras. Por ejemplo, las caras de las mujeres están medio iluminadas y la otra mitad sombreadas oscuramente. Este contraste también es evidente en los brazos de Judith. Además, las figuras se retratan en tres colores primarios, a saber, el vestido dorado, amarillo de Judith, el vestido azul de Abra, que es la esclava de Judith, y la manta roja de Holofernes sobre su cuerpo. Estos colores crean una variación contra el fondo oscuro, pero los tonos neutros se crean a partir de los tonos de piel y la sábana. Textura. Se dan varias texturas implícitas, como el terciopelo de la manta roja sobre Holofernes, así como parte de las sábanas que también parecen ser de terciopelo. Los vestidos de mujer aparecen como material suave y sedoso. Podemos ver un patrón texturizado en el vestido de Judith. Las tres figuras tienen tonos de piel suaves. Las mujeres parecen más voluptuosas. Holofernes tiene una definición más musculosa. En contraste con las texturas más suaves está el metal duro de la espada. Su color metálico también es como el color grisáceo de las sábanas, que enfatiza las texturas suaves y duras. Las líneas. Como podemos observar, hay un predominio de las líneas diagonales creadas por el fígulos brazos extendidos de res, así como la rodilla derecha levantada de Holofernes. Estas líneas se conocen como líneas direccionales, que llevan nuestra mirada al punto focal de Judith y la cabeza de Holofernes. Estas líneas también crean una sensación de movimiento o ritmo, enfatizando aún más la acción que tiene lugar. Forma.
La composición de Artemisia gentileschi consiste principal en formas y formas orgánicas, es decir, las curvas y líneas naturales visibles desde las formas del cuerpo de las figuras, así como la ropa de cama. Además, los brazos de las figuras y los colchones de la cama parecen cilíndricos. La espada proporciona una forma más geométrica y alargada. Espacio. Artemisia Gentileschi destaca el dramatismo de Judith decapitando a Holofernes, colocando las figuras directamente frente a nosotros, los espectadores. El fondo oscuro sirve casi como un efecto de fondo, poniendo todo el foco en lo que está sucediendo en primer plano. El primer plano se convierte en el espacio positivo y el fondo actúa como el espacio negativo. Además, la profundidad es creada por la oscuridad y la luz contrastantes. Análisis temático. En 1610, Artemisia firmó a sus 17 años su primera obra, atribuida durante mucho tiempo a su padre. Esta obra se trata de Susana y los viejos, conservada en su colección Schönborn. Se suele entender que en las telas de Artemisia, los rasgos faciales de las hermosas y enérgicas heroínas que allí aparecen tienen un parecido al rostro que aparece en sus retratos o autorretratos. A menudo al que le encargaban cuadros debía desear tener una imagen que le recordase visualmente a la autora, cuya fama iba creciendo. Su éxito y la fascinación que emanaba de su figura alimentaron a lo largo de toda su existencia rumores sobre su vida privada. Además, un motivo importante también es mencionar que el brazalete que usaba la mujer en la pintura da referencia a Artemisa, la diosa griega de la casa y la castidad, entre otros rasgos, que se cree que Gentileschi representó esto como su forma de identificarse con el protagonista principal. Victoria y seducción, la historia de Judith y Holofernes. Esto nos lleva a la pregunta de quiénes eran exactamente Judith y Holofernes. Las figuras que vemos retratadas en la pintura. Judith matando a Holofernes de Artemisia Gentileschi. La historia deriva del libro apócrifo, también llamado deuterocanónico, de Judith, que ha permanecido en la Biblia católica, pero no en las Biblias protestantes o hebreas. Judith era una mujer judía, viuda, y Holofernes era un general asirio que invadió Israel, a saber, Betulia, la ciudad donde vivía Judith. Los funcionarios de la ciudad decidieron rendirse al ejército asirio después de varios días, con la condición de que Dios los salvara, poniendo así a prueba a Dios. Judith no estaba de acuerdo con el plan de los funcionarios de la ciudad y que no podían probar a Dios de esa manera. Contextualización. Bueno, sabemos que esta pintura se dio en el periodo barroco, donde el tema religioso, la contrarreforma, la reforma contra los protestantes, es cuando la Iglesia Católica buscó recuperar su influencia y poder. Y a partir de esa estrategia era crear arte religioso que inspirara devoción y piedad entre sus fieles. En el siglo XVII no habían ojos que miraran bien a cualquier mujer que intentara meterse en ambientes masculinos. Por eso es que para Artemisia fue mucho más difícil. Padeció la indiferencia y el rechazo del mundo artístico de su época por el hecho de ser mujer. Pasó por la humillación de que muchos de sus cuadros fueron atribuidos a su padre o a otros artistas varones. Para entonces, ya Artemisia había comenzado a plasmar en sus lienzos a mujeres fuertes y sufridas, a heroínas, a víctimas, a suicidas, a guerreras, a personajes femeninos procedentes tanto de la Biblia como de la mitología, y adoptando una perspectiva nueva, la de una mujer libre, porque no le faltaba razón al filósofo francés Roland Barthes cuando sentenciaba que la fuerza de Artemisia Gentileschi radicaba en su capacidad de dar la vuelta a los papeles tradicionales, alentando una nueva ideología que nosotros modernos leemos claramente, la reivindicación femenina. Conclusiones críticas.
Esta obra de arte me manifiesta el coraje de dos mujeres que, sin sopesar su debilidad y fragilidad ante un hombre alto y fornido, planean su decapitación. Se profundiza el poder que tenían los hombres sobre las mujeres, el hecho de hacerlas sentir usadas y que no tenían valor, y que por las nuevas ideas que rodeaban el barroco, Artemisia se atreve a plasmarlo en sus lienzos. Ya la mujer no aguanta más esto e inmortaliza la decapitación de Holofernes. Esta obra es importante porque pone en la palestra a esta gran pintora como la primera que logra firmar sus cuadros. Es reconocida como la pintora feminista, ya que en la mayoría de los casos cuenta la historia de acoso, rapto, desesperanza, poder y la lujuria. Estoy de acuerdo, como muchos historiadores, de que la violación sufrida por Artemisia sí influyó en los temas que escogía para pintar y la forma de expresar ese daño a la luz pública. Además de que todavía en nuestra época es un tema tabú este de la violación y que no es tan fácil denunciarlo por el qué dirán. Estas son las referencias que yo busqué, que yo utilicé para este trabajo. Muchas gracias.